Amén. Gracias a Dios por este tiempo. ¿Está contento de estar en la casa del Señor? La casa del Señor, recuerde, no es el espacio físico. La casa del Señor es aquel lugar en el que el Señor está entronado, que es su corazón. La casa del Señor es el conjunto de cada uno de sus hijos que forma la iglesia, y eso es la iglesia. ¿Amén? Bueno, el día jueves es día de trabajo. ¿Qué quiere decir día de trabajo? Es día donde nos preparamos para poder aprender, para poder capacitarnos para todo lo que tenemos por delante. Dios tiene un propósito definido en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién me puede decir cuál es el propósito? A ver. Glorificar a Jesús. Muy bien. ¿Cómo glorificamos a Jesús? Es día de trabajo, tiene que trabajar usted, no voy a trabajar yo solo. Y el sábado sí, pero el jueves no. Predicando, imitándolo, correcto. Y esas dos cosas son el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué nos hallamos muchas veces con dificultades? ¿Por qué nos encontramos con cosas en nuestra vida que quisiéramos que fueran diferentes? Porque el Espíritu Santo está trabajando y no te va a dejar en paz hasta que Cristo sea renovado en tu vida. Y ese es el primer propósito. Y el segundo propósito, por supuesto, es poder transmitir a un mundo que se pierde todo aquello que estás conociendo de Dios a través de su palabra y de tu experiencia personal. Ese es el propósito de Dios. Y trabajamos en la iglesia ¿para qué? Para aprender, para entender cuándo el Espíritu Santo quiere renovar nuestras vidas y para capacitarnos, para poder hablar de todo esto hermoso que el Señor hace en nosotros a aquellos que no lo tienen. Todos queremos, como la mujer samaritana, compartir ese milagro de vida que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Amén? Para eso hemos destinado una serie los días jueves que tiene que ver con el conflicto espiritual. Cuando tocamos el tema de conflicto espiritual, yo siempre repito lo mismo. ¿Por qué? Porque usted en su crecimiento espiritual tiene que terminar siendo una persona equilibrada. La persona espiritual es una persona equilibrada. No es un religioso formal, ni es un fanático tirabombas. Es una persona equilibrada. ¿Por qué? Porque está bajo la unción y el gobierno del Espíritu Santo. Es una persona que sabe callar en el momento que corresponde, hablar en el momento que corresponde, es prudente, pero es loco en el Señor cuando el Señor lo invita a abrazar su voluntad soberana. Todo esto lo aprendemos con el tiempo, con la experiencia y con la entrega que cada uno de nosotros tenemos de nuestro corazón al Señor. Y por supuesto que hay un conflicto espiritual que continuamente boga por impedir que el plan de Dios y el propósito de Dios se cumpla en su vida. Por eso no podemos ser escépticos, tampoco podemos ser paranoicos, tenemos que ser realistas en virtud a la realidad espiritual que nos habla la palabra de Dios, y eso es que el Hijo de Dios está en un continuo conflicto. Esto no se lo tengo que decir yo. Mire solamente adentro suyo, mire alrededor suyo, se va a dar cuenta que usted está en un conflicto continuo. Pero la buena noticia es que usted venció en Cristo Jesús sobre todo aquello que lo rodea. Y todo aquello que aparenta entrar en conflicto con usted y todo aquello que apunta supuestamente a su mal, ¿qué cantamos nosotros? ¿Que el Señor lo transforma? Ah, bien. ¿Amén? ¿Lo cree? Pero para eso tenemos que entender un poco la naturaleza de este conflicto para no equivocarnos y en el momento del conflicto no pensar, como dice el apóstol Pedro, que algo extraño está aconteciendo en nuestra vida, que no sabemos de dónde viene todo esto. O sea, tenemos que lograr entender dónde se origina cada cosa. Hoy vamos a estar hablando en esta serie que venimos desarrollando sobre batallas que no tenemos que pelear. Hoy vamos a hablar de la batalla que usted no tiene que pelear, que no se tiene que meter en ese lugar, que es la batalla de la obediencia a media.
La obediencia media es sinónimo de desobediencia, de hecho es peor que la desobediencia. A nosotros nos puede parecer que está más cerquita, como algunas cosas que son un error, nos puede parecer que está más cerquita, pero tanto la desobediencia como la herejía es aquello que está diametralmente, no solamente lejos, sino totalmente opuesto delante de Dios. Todo esto es lo que vamos a tratar de ver hoy, de desarrollar hoy, pero primero yo quiero que usted pueda entender ciertos aspectos de la naturaleza del conflicto espiritual. Para eso, por supuesto, me imagino que usted trajo cuadernito, que usted anota en el celular, me imagino eso, ¿amén? ¿Me imagino o es verdad? Bueno, vamos a creer que es verdad. Muy bien. Me gustaría que nosotros pudiéramos tener en cuenta algunos aspectos entonces de este conflicto espiritual, porque no es que se aparece el diablo en la mesa de luz, que abrís el cajón y aparece así. No es eso el conflicto espiritual, ¿no es cierto? El conflicto espiritual tiene una naturaleza y es importante que nosotros podamos comprender esa naturaleza. Hay algo que no solamente lo decimos nosotros cuando salimos al campo misionero, sino que los misioneros lo tienen bien en claro, que cada vez que responden a la comisión y van a aquel lugar al cual el Señor los llamó, en el campo misionero, no me preguntes por qué, pero parece como que el conflicto espiritual se magnifica. Está presente, uno lo puede ver como también puede ver de una manera magnificada la gracia de Dios, cómo Dios responde a las oraciones, cómo suceden milagros, todo esto, ¿por qué uno lo puede ver? Porque está en medio del campo de batalla. El enemigo no te va a molestar si vos no lo molestás. El enemigo no va a hacer nada en tu vida si vos no estás haciendo mella en las obras de las tinieblas. Pero sí cuando vos te levantás en la verdad, cuando vos abrazás la verdad y decidís de todo tu corazón ser fiel a Cristo, hay alguien que no lo sea y va a alargar todo lo que tiene para desviarte del camino. Entonces para eso es importante que vos puedas entender algunos aspectos de este conflicto espiritual. El primero de ellos es que el carácter de nuestra batalla, valga la redundancia, es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el mundo espiritual y tenemos el mundo natural. Al mundo espiritual nos ponemos en contacto por medio de la fe, de la palabra de Dios y de nuestra relación con Dios. En el mundo natural vivimos y estamos, no tenemos que hacer nada. Sola la incredulidad basta para poder movernos tranquilamente en el mundo natural. El conflicto que tiene el Hijo de Dios es de origen espiritual. Y el problema que cometemos muchas veces nosotros es intentar pelear lo espiritual desde el lado natural y viceversa. Por supuesto, esa es la batalla que nosotros no tenemos que pelear. Mirá lo que nos dice la palabra respecto a este conflicto en 2 Corintios 10, 3 al 5, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos, ahí entra la parte bélica, llamémoslo de esta manera. No hacemos guardia, no peleamos según la carne. Aunque andamos en la carne, porque parte de nuestra naturaleza es una naturaleza carnal, estamos en un mundo natural, aunque andamos en este mundo, no peleamos según esta esencia. Las armas de nuestra milicia, y ahí ya nos está hablando de conflicto. ¿Por qué van a haber armas si no hay conflicto? No, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué quiere decir esto? No peleas con tus propias fuerzas. No podés pelear este conflicto con tu propia naturaleza, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5, anótalo por favor, y a la hora de tener un conflicto espiritual, léelo con entendimiento. Pedir al Señor que sobre esta palabra te dé entendimiento, porque te está diciendo todo. Carácter de la batalla, forma de la batalla, y en dónde sucede esta batalla. Esta batalla sucede en la mente.
Por eso la palabra de Dios dice, acá es donde derribás los argumentos, es una batalla de mentira y verdad, la verdad de Dios contra la mentira del enemigo, el espíritu contra la carne, y es acá donde sucede y es acá donde vos tenés la victoria. Cuando el enemigo tiene la victoria en tus pensamientos, en tu mente, es solamente un pequeño paso para alcanzar la voluntad y luego de la voluntad la desobediencia. Pero cuando vos te mantenés firme por medio de la fe en el Espíritu, el enemigo no tiene ocasión. Entonces, esto nos está hablando un poco del carácter. En Apocalipsis 12, la palabra de Dios nos hace referencia, no te voy a leer todos los versículos, pero la palabra de Dios nos hace referencia de una batalla espiritual en el cielo y cómo en ese tiempo, Apocalipsis nos habla, ¿no es cierto?, de cómo es o lo que está pasando en el cielo y lo que va a pasar en los últimos tiempos a partir del capítulo 3, y nos muestra cómo Satanás ya no tiene entrada, mientras tanto o hasta el tiempo presente tiene entrada, ¿no es cierto?, en el cielo, no en la gloria de Dios, pero sí en el cielo. Ya en ese momento Satanás dice es echado del cielo junto con sus huestes a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ese conflicto espiritual que sucede en regiones celestiales se proyecta en la tierra. ¿De qué manera? A través de pensamientos y un montón de cosas que acontecen en nuestra vida. En ese momento la batalla ya no va a ser así. El enemigo directamente va a estar atacando, va a estar moviéndose de un nivel o de una forma directa. Este conflicto espiritual sucedió siempre y sigue sucediendo de esta manera. En las regiones celestiales se pelea esa batalla y en la realidad inmediata se manifiesta. Tu discusión con tu esposa, tu discusión con tus hijos, tu discusión con tus vecinos, tu problema, esa cosa repentina que vino de golpe mientras vos estabas haciendo las cosas bien, ese estado interior en el que vos te sentís con una depresión que decís, ¿de dónde vino todo esto? Bueno, todos esos dardos de fuego que el enemigo arroja sobre la vida de todo hijo de Dios tiene que ver con un propósito, que vos claudiques, que vos tires la toalla, que vos te corras la verdad y bajes desde ese lugar espiritual para caminar a nivel natural, donde Él tiene autoridad. ¿Nos vamos entendiendo aquí? Estoy hablando mucho, usted entiende. Las dos cosas, ¿no? Bueno. Entonces hoy vamos a estar viendo justamente esa batalla en la cual un hombre puede dejar ese lugar espiritual y automáticamente puede pasar a ese lugar natural. Por supuesto que es algo que el enemigo va a intentar hacer. Rara vez sucede en una persona que conoce a Dios que haga esto demasiado deliberado, demasiado grotesco. Generalmente suceden situaciones que buscan que vos tomes decisiones y la decisión es dejá ese lugar de victoria y bajá a este lugar de derrota. No aparece de esa manera. ¿Cómo aparece? A vos te va a parecer, pero todo esto será verdad, che. ¿Pero esto es realmente así? ¿O lo que pasa o mi fuerza es lo que realmente vale y es lo que va a alcanzar resultados? ¿Vale la pena esperar en una promesa hecha por Dios? ¿O mejor agarro las cosas por mi mano y avanzo yo en el nombre de Dios? Y eso es una batalla en la cual vos tenés que tratar de esquivar, de no entrar. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿cómo puede ser, Gálatas, que ustedes comienzan en el Espíritu y van a terminar en la carne? El enemigo sabe que si vos permanecés en el Espíritu, vos permanecés en victoria. Aunque pase lo que pase alrededor tuyo, si vos te mantenés firme en la fe hasta último momento, el enemigo tiene que huir. Para los que son nuevos, ¿no? Los que son viejos ya conocen un poquitito la ilustración, pero yo siempre hago la ilustración de un campeón mundial de boxeo que tuvo que pelear una batalla en donde realmente el oponente era el doble de grande. Esa batalla determinaba si él iba a acceder al título mundial o no. La batalla fue tan dura, tan encarnizada, que ya en el último round este hombre estaba pensando, yo no salgo a pelear. Yo no salgo a pelear porque ya no puedo más. No me da el aire, no me da la cabeza ya de tantos golpes que recibí, no me dan las piernas para sostenerme. Y el entrenador le dice,
aunque sea, salí y enfrentalo. Con las últimas fuerzas que este hombre tenía, se paró y fue al centro del ring. ¿Y qué pasó con su oponente? Su oponente no salió a pelear, renunció. Ese último suspiro, cuando él ya no tenía un solo gramo de fuerza, no le daba el ánimo, no le daba el físico, no le daba nada, con lo último que tuvo se levantó y fue al centro del ring y el oponente renunció. A veces nosotros queremos que renuncie antes de tiempo, a veces nosotros renunciamos antes de tiempo, pero si con lo último que tenés estás dispuesto a dar la última batalla, Dios no puede fallar. Él dijo, la victoria es tuya. Y eso es aquello a lo que el enemigo le teme. Por eso va a tratar de moverte desde el lugar espiritual al lugar natural. Entonces vamos a ver un poquito aquel que se relaciona con esto que es Saúl. Aquellos que conocen la palabra de Dios saben justamente que el problema de Saúl como rey de Israel fue una obediencia a media, cómo esto no solamente lo llevó a apartarse del Señor, sino le costó la vida. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro apartarnos del Señor, cuando hablamos de la vida, no hablamos de la vida secundaria, que es la vida biológica, hablamos de la vida más importante, que es la vida de Cristo en nosotros, la vida del Espíritu. Vivir de una manera religiosa, vivir con el corazón partido, vivir de manera tibia, puede costar nuestra vida espiritual, que es lo más hermoso que el Señor nos dio. Entonces vamos a ver un poquito a través de la vida de Saúl, cómo este hombre deja su lugar espiritual y termina muerto por el enemigo. Tal vez de aquí vamos a poder sacar principios espirituales que van a estar ayudando a nuestra vida. Entonces, vamos a ir en Samuel capítulo 10, téngalo ahí, anote la cita, no vamos versículo por versículo porque es mucho y si no, no vamos a poder alcanzar. En el capítulo 10 del libro de Samuel, Samuel nos habla un poquito de todo el suceso en el que el rey Saúl es levantado como hombre de Dios. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es un pueblo que tiene propósito para con Dios. Pero el pueblo de Israel, por el pecado del pueblo, por la indiferencia del pueblo, está debajo del enemigo. ¿Cómo hago para estar en victoria? Bueno, quiero que entiendas esto. Si en tu vida tenés una puerta abierta al pecado, si en tu vida practicás el pecado, tenés algún pecado favorito, predilecto que no lo entregaste, hay incredulidad en tu vida, son puertas abiertas que hacen que el enemigo prevalezca. Lamentablemente el pueblo de Dios en este caso está siendo manejado por el enemigo, ¿por qué? Por el pecado del pueblo. Ahora, el pueblo pide un rey y Saúl va a ser el primer rey de Israel. Por ahí el principio no es muy bueno porque el pueblo lo pide en incredulidad, pero el Señor dice, bueno, esto no es realmente lo perfecto del Señor, pero si ustedes se mantienen firmes, sirven de manera fiel, ¿no es cierto? Dios va a prosperar. Ahora, Saúl tenía una característica muy especial, era grandote, era alto, pero eso no alcanza para ser rey. Le sacaba a todo el pueblo codo para arriba una cabeza. Pero él se creía que no era nada. Él creía que no tenía oportunidad para nada. Y probablemente los amigos, los hermanos, el padre lo usaban a Saúl como el grandote que carga las cosas pesadas, ¿no? Y hasta ahí llegó un poquitito la estima que se tenía hacia Saúl. Pero Dios tenía un propósito para este hombre, como tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, no importa que seas alto, que seas petizo, tiene un propósito definido, no importa la capacidad que tengas, no importa, hay un propósito definido de parte de Dios y Él va a derramar su espíritu sobre tu vida para que lo cumplas. No mires nunca lo que tiene el otro, no mires nunca cosas que otros alcanzan. Dios tiene algo específico para tu vida y vos lo vas a alcanzar de la mano de Él. ¿Amén? Entonces el Señor atrae a Saúl como a través de una providencia. ¿Qué quiere decir esto? De la misma manera que vos llegaste a la iglesia. ¿Cómo llega Saúl a encontrarse con el propósito de Dios? Se le escapa ganado a su padre, se le escapan unas asnas a su padre y Saúl las tiene que buscar. ¿Cómo llegamos a la iglesia nosotros? Y de la misma manera. Llegamos buscando algo para nuestra vida porque realmente no había esperanza.
Y la realidad y lo hermoso de todo esto, que no es que llegaste vos, sino que Él te trajo a vos. Él permitió algo en tu vida para que vos pudieras llegar. Vos te crees que fuiste vos, no fuiste vos. Y después cuando pasen los años y te hagas un poco viejo, como yo digo un poco, te vas a dar cuenta que en todo fue el Señor el que lo fue haciendo. En todo es Él el que hace las cosas. Esas asnas se escaparon con un propósito y era que Saúl se encontrara con Samuel. Resumiéndotelo todo el ámbito de Samuel es un ámbito que se desarrolla en lo espiritual. Samuel le da a Saúl palabra, lo unge, le dice que va a ocurrir señales, que van a haber personas que van a profetizar alrededor de él, que van a pasar un montón de cosas y que después de todo esto va a venir el Espíritu Santo sobre Saúl, va a ser cambiado en una persona y a partir de ahí puede hacer lo que esté en su corazón porque Dios está con él. ¿Qué quiere decir esto? Que ese hombre grandote, tímido, que tenía un complejo de inferioridad tremendo, ahora recibe algo de Dios. Y este hombre va a ser un rey. Esos cambios el único que lo puede hacer es el Señor. El Señor lo va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, pero es acá donde nosotros tenemos que entender lo que pertenece a la carne y lo que pertenece al espíritu. En la carne, Saúl no era absolutamente nada. Era un grandote tímido. Pero en el espíritu, ese grandote tímido va a ser el futuro rey de Israel. En nuestra naturaleza no podemos pelear ni lo más pequeño. Por eso llegamos detrás de las asnas a los pies de Jesucristo. Pero cuando su Espíritu viene en nuestra vida, el Espíritu Santo es espíritu de poder, es espíritu de sabiduría, y todo atributo divino viene a nuestra vida a través de su Espíritu. Entonces nosotros somos transformados por la vida de Cristo nosotros en otras personas. El problema es que después que pasa un cierto tiempo no las creemos. Y pensamos que no somos, o sea, no es el Señor, somos nosotros. Que era algo que estaba escondido y que ahora salió a luz, pero siempre ha sido el Señor. Entonces todo este ámbito espiritual es el que rodea a Saúl. ¿Qué quiero decir con todo esto? Saúl empezó bien. Vos empezás bien. Vos empezás en el espíritu, llegás con una necesidad. El Señor viene, toca tu vida. Vos sos otra persona. Pero la vida de Saúl continúa hasta que va a estar la primer dificultad. Vamos ahora sí, segunda de Samuel, capítulo, bueno, va a tener del capítulo 10 al 13, así que no, yo me engancho con los versículos, le voy a dar muchos versículos. Vamos a la historia propiamente dicha. Va a tener la oportunidad de confirmar su experiencia espiritual apareciendo el primer enemigo que va a pelear contra el pueblo de Dios. Este hombre cada vez que había una batalla escapaba de la batalla. ¿Por qué? Porque no se sentía capaz de pelear. Pero ahora, cuando el enemigo amenaza al pueblo de Dios, este hombre no es el mismo. Pasó algo, su espíritu se despertó y este hombre ahora ha sido cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando ahora escucha que el enemigo va a atacar, ¿qué dice la palabra de Dios? Que este hombre se llenó de celo por Dios. E inmediatamente hizo lo que ni se imaginaba, organizó un ejército. No era un estratega, era un pastor, no sabía manejar gente. Pero inmediatamente organizó de una manera planificada, como si hubiera sido un general de experiencia, el ejército para pelear contra el enemigo. El resultado de todo esto, ¿cuál es? Que él vence al enemigo. No solamente lo espiritual lo rodeó a él, sino también lo espiritual fue confirmado con una experiencia. Y vuelvo a repetir lo mismo, esto es lo que sucede en la vida de nosotros cuando lo conocemos a él.
Vamos detrás de unas asnas, lo espiritual nos empieza a envolver. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y comienza a haber un cambio y empiezo a hacer cosas y empieza a haber resultado. Cosas en donde antes yo era derrotado, ahora empieza a haber victoria. Entonces ahí es donde yo entiendo completamente que es Él. Y ahí es donde yo tengo que entender que es el Espíritu de Él, no es mi naturaleza. Mi naturaleza me llevaba a lo que era antes. Su Espíritu me está llevando ahora a ser quien realmente Él soñó y a tener victoria sobre cosas que antes no tenía. Ahora bien, la historia de Él sigue y hasta ahí estamos todos bien. ¿Cuánto les gustaría ser como Saúl hasta acá? A mí sí. Y a mi esposa también, a los demás no. Y allá atrás, uno más, está bien. Pregunto de nuevo, porque yo no me quedo conforme. ¿Cuánto les gustaría ser como Saúl? Bien, 3 más ahora. Bueno, seguimos entonces. Después de todo esto, cuando vos no podés hacer algo, a veces no sos humilde, ¿eh? A veces sos un orgulloso tapado por el miedo. Después de esta victoria, es como que Saúl toma confianza. Cuando vos estás acostumbrado a que cada cosa que haces no sale, no sale, no sale. Pero bueno, ahora lo haces desde la mano del Señor y la cosa empieza a salir. Hay algo que cambia dentro tuyo. Y ahí es donde tenemos que tener muchas veces un poquito de cuidado. Saúl dijo, no podemos seguir estando bajo el dominio de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos por excelencia, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Y él dice, no podemos seguir estando bajo el control de los filisteos. Entonces vamos a atacar el campamento de los filisteos. Ya están envalentonados. Vamos a atacar el campamento de los filisteos. Esto es voluntad de Dios. Pero antes el Señor le había dado un mandamiento, antes que todo esto sucediera, y en ese mandamiento le dijo que él tenía que esperarlo a Samuel para que Samuel hiciera el sacrificio, y después de esperar a Samuel, recién ahí podía pelear. Hasta ahí está todo bien. El asunto es que acá sucede algo. ¿Con qué enemigo peleamos? ¿Con alguien natural o con alguien espiritual? Con alguien espiritual. Mientras tu enemigo espiritual te tiene subyugado, te tiene bajo control, no hay ningún problema, hasta simpatiza con vos. Pero el día que dijiste no quiero más tu control sobre tu vida, ahí se empieza a revolucionar el avispero. Mientras tenés ese pecadito, que no es pecadito, es pecado, pero vamos a poner un nombre simpático, mientras tenés ese pecadito ahí escondido, esa práctica ahí escondida media dudosa, el enemigo te dice está todo bien, no te voy a molestar, vas a hacer cosas y van a haber resultado, pero el día que vos dijiste quiero dar un paso más para con él, y el Espíritu Santo te dice si vas a dar un paso más para con él tenés que tratar con esto tiene que salir de acá. Y vos decís, bueno, está bien, va a salir, y bueno, ahí el enemigo viene. Y los filisteos vinieron con todo lo que tenían, con todos los carros, con todos los caballos, con todo el ejército. Y dice la palabra de Dios que Saúl y el pueblo de Israel se hicieron abominables. Cuando vos te hagas fiel a Cristo vas a ser abominable para el enemigo. Mientras vos vivas una vida partida, una vida a media, hasta el enemigo puede ser amiguito tuyo también. Pero cuando vos decidas una vida para con él, vas a ser abominable para con el enemigo. Y el enemigo, ¿qué hizo? Lógicamente, lanzó todo lo que tenía. Entonces Saúl, con todo su ejército, que dice, vieron muchachos, ganamos la batalla, ahora le vamos a ganar a ellos también. Cuando se da vuelta y mira, está todo el horizonte lleno de ejércitos, de carros a caballo. Y esto era una prueba para Saúl. La prueba nunca la va a poner el enemigo. La prueba viene de parte del Señor, pero el enemigo va a aprovechar ese momento. El enemigo no va a probarte. El enemigo va a usar momentos determinados para sacarte de la verdad del Señor, para sacarte de la pelea auténtica. Entonces, en ese momento de prueba en donde este rey va a ser probado por Dios, el enemigo también dice, bueno, vamos a intimidarlo un poquitito.
Vamos a mostrarle que no es tanto, que él no puede. Y la realidad es que la vida en el Espíritu no tiene que ver con la emoción o el sentimiento, tiene que ver con la fidelidad a la dirección y a la palabra de Dios. La victoria no es porque yo me sienta fuerte, la victoria no es porque yo tenga recursos, la victoria es porque yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer y Él respalda mi vida. Entonces, ese es el motivo, ese es el origen de la victoria en nuestras vidas. Cuando vos ves en la palabra la historia, ¿qué dice? Yo soy Jehová de los ejércitos. Avancen sobre los enemigos porque yo pelearé por vosotros. Esa es la esencia de la batalla espiritual. Pero para que esto se lleve a cabo, yo tengo que estar en relación con Él, en unión con Él. Y el enemigo lo que va a buscar, ¿qué es? Quebrantar esa relación. ¿Con qué fin? Con el fin de que vos seas derrotado. ¿Entendemos hasta ahí? Los filisteos entonces aparecen y el pueblo de Dios comienza a tener temor, comienza a tener miedo. Entonces dice la palabra de Dios que ya muchos no lo seguían a Saúl y se escondían. Y Saúl tenía un mandamiento que tenía que esperar 6 días. Pero yo quiero que vos te pongas un poquito en ese lugar porque así también vas a entender tu prueba. Los hombres se le iban, los ejércitos se agrupaban, cada vez eran más. La gente le decía a este líder, pero ¿y cuándo atacamos? ¿Qué hacemos? No, chicos, esperen. Tenemos que esperar 6 días. Pero cuanto más esperamos, más gente hay. Cuanto más esperamos, más de los nuestros se nos van. ¿Cuántas veces en otras cosas estamos puestos bajo este tipo de presión? ¿De qué se aprovecha el enemigo? Que esta presión sea un estímulo para que vos decidas dudar de Él, para que vos decidas correrte del mandamiento de Él, para que vos decidas tomar las cosas por tus propias manos y salvarla por tus propias manos. Y lamentablemente esto fue lo que hizo Saúl. Saúl no esperó a último momento, sino que él hizo algo que estaba prohibido delante de Dios, que un rey ofreciera sacrificio. Eso era solamente algo que el sacerdote lo podía hacer, no lo podía hacer el rey. Pero en la desesperación Saúl dijo algo que tenemos que prestar mucha atención, porque esto suele ser uno de los errores que cometemos nosotros y por medio de los cuales el enemigo después vence nuestras vidas. Tengo que hacer algo al respecto. Tengo que ayudar a Dios de alguna manera. Tengo que hacer algo con mis fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios evidentemente no es suficiente para cumplir lo que prometió. ¿Cuánto caemos en eso? ¿Cuántas personas dejan de ser personas espirituales para convertirse en personas religiosas porque creen que la palabra de Dios no es suficiente? Tal vez porque tuvieron un fracaso, tal vez porque el enemigo en algún momento los alcanzó, pero lo toman eso como algo absoluto y dicen, esto no funciona, Dios no es suficiente, entonces bueno, voy a venir a la iglesia, voy a estar bien, voy a hacer lo que pueda, voy a estar bien con mis hermanos porque me siento cómodo, a alguno le voy a estar hablando del Señor, pero hasta ahí llega nuestra vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque no creemos que Dios es suficiente para hacer todo lo que prometió. Y esto es lo que le pasó a Saúl en esta prueba. La prueba tenía que ver con su fidelidad y él echó mano por brazo. ¿Sabés cómo se llama cuando vos ponés carne por brazo y eso lo encerrás en la famosa frase, el fin justifica los medios? Eso se llama pragmatismo. Esa fue la primer caída. Eso fue lo que hizo el primer hombre. Tratar de alcanzar las cosas de Dios con alguna cosita media turbia, media dudosa, pero alcanzarla desde ese lado. ¿Por qué? Porque Dios no es suficiente para hacer todo de manera santa, de manera absoluta. A veces no llegamos a ese punto de fe. A veces la prueba que nos toca vivir tiene que ver con que el Señor nos quiere llevar a ese punto de fe, a esa confianza de entender que no importa nada de lo que haya alrededor y ni siquiera Él necesita tu fuerza para cumplir lo que prometió.
Vos vas a cooperar con Él, pero Él es el que lo va a hacer. En su momento y en su tiempo. Y tu responsabilidad es mantenerte fiel a eso. Cosa que lamentablemente Saúl no pudo hacer. ¿Cuál fue la consecuencia? Que aquello que el Señor le había dado, a partir de ese momento no iba a ser duradero. Pero nosotros tenemos un Dios de misericordia. Y este Dios de misericordia siempre nos da otra oportunidad. No es que, como muchos creen, Saúl se equivocó y fue desechado. No, tuvo otra oportunidad. Acá fracasó. Y la pregunta que yo quiero hacerte, como estamos trabajando, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando fracasa, cuando se equivoca? ¿Cuál es el paso que uno tiene que dar? El arrepentimiento. Cosa que no estuvo presente en la vida de Samuel. Muchas veces en nuestra vida, en una tentación, en una prueba, vamos a fracasar. Pero ¿dónde está la salida? Que inmediatamente volvamos a Él. La humildad va a decir, Señor, perdóname, me equivoqué. Señor, metí carne por brazo porque realmente no me dio la nafta, no me dio la fe para creer que vos lo podías hacer. Yo sé que vos lo podés hacer, pero en ese momento fue tan fuerte el asunto que no pude. Esa humildad es la que te prepara para la revancha, para la próxima oportunidad. Pero si esa humildad no está presente, porque finalmente la batalla la ganó Saúl, pero perdió lo más importante. Nunca se gana una batalla siendo desobediente a Dios. Nunca se gana una batalla aunque haya resultado habiendo pecado de por medio. Pero no se dio cuenta lo que le dije, así que me dio el dinero que yo estaba esperando. Déjame decirte que eso no es una victoria. Y por favor, no agradezcas a Dios por eso. Eso es consecuencia del engaño, eso es consecuencia de la mentira. Y tal vez vos tenés eso que vos estabas esperando, pero algo pasó adentro. Algo comenzó a morir adentro. Algo comenzó a endurecerse adentro. Las cosas no suceden afuera. Saúl hasta último momento ganó batallas. Pero el Señor dice la palabra de Dios que ya se había ido. Y su corazón ya no estaba ocupado por el Espíritu de Dios, sino lamentablemente era una puerta abierta al enemigo dentro de él. No tiene que ver con lo que pasa afuera, tiene que ver con lo que pasa adentro. Si vos te equivocaste en algo, vos fracasaste en algo, no sigas como si nada hubiera pasado, porque el Señor te va a dar un montón de oportunidades. Pero si vos no te arrepentís, si no venís delante de Él, la próxima oportunidad que vos vas a tomar, lamentablemente, no le vas a dar el curso correcto y en vez de acercarte al Señor, te va a alejar más. Y esto fue lo que pasó con Saúl. Porque ahora el Señor le está diciendo, Saúl, vas a tener que cumplir lo que yo te prometí. Yo prometí raer la memoria de Amalek sobre la faz de la tierra. Porque cuando mi pueblo salió por el desierto, Amalek lo persiguió, lo agarró en la debilidad, lo agarró a traición, lo agarró de la parte de atrás del campamento. Y el Señor en ese entonces dio un mandamiento de raer la memoria de Amalek. Y ahora está habiendo un tiempo en el que el Señor quiere usar su instrumento escogido para ejecutar su palabra. Como dije anteriormente, todos tenemos un propósito. Y la obediencia tiene que ver con alcanzar ese propósito. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Señor ya preparó para tu vida. Y esas cosas vos las vas a alcanzar a partir de la obediencia. A veces no vas a entender. A veces te va a parecer que es imposible, pero el Señor no te está diciendo, trabajá en el cómo. El Señor te está diciendo, créeme y hacé lo que yo estoy mandándote a hacer. Porque yo tengo que cumplir un propósito. Y vos sos el hombre, vos sos la mujer para que ese propósito se cumpla. Créeme y obedeceme. La obediencia no es un negocio, la obediencia no puede ser parcial. Si la obediencia es parcial, es desobediencia, es incredulidad, es rebeldía. Él tenía que estar matando todo ese pueblo, porque ese pueblo había matado gran parte del pueblo de Israel
y era realmente una espina en el zapato en el pueblo de Israel. Y ese era el mandamiento que él tenía que hacer. Pero si nosotros recordamos la batalla anterior, ¿qué fue lo que le hizo fallar la prueba? El miedo, el temor, la incredulidad. Pero como ganó la batalla, pese a haber desobedecido a Dios y no haberse arrepentido, algo se fijó adentro de él. Ah, entonces va por este lado. Está bien, me equivoqué, pero la batalla la gané. Cuidado con esto. Eso no revela ni más ni menos que dónde está puesto nuestro corazón. Porque el Hijo de Dios y el que ama a Dios en serio, su carga más grande no es ganar algo, es lograr la satisfacción del amado. El que ama a Dios busca que realmente el Señor esté satisfecho con tu relación con Él, con tu respuesta a Él, más allá de lo que alcances o no alcances. Es lindo ver venir gente a la iglesia, pero ¿qué pasa si el Señor te dice, no, yo quiero este grupo? Digo una cosa, ¿no? Y quiero solamente este grupo. No quiero que venga más gente de la iglesia, en la iglesia. Y bueno, viste, vos hacés la gran Saúl, la torcés un poquito, y bueno, está bien, Señor, y mandás un programa, qué sé yo, una propaganda y todo, y se llena del doble de gente. Qué lindo, está lleno, nos tenemos que ir a otro lugar ahora. Me olvido de lo que Dios quería, me olvido de lo que Dios pidió y ahora me recreo en lo que mis ojos están viendo. Y lo peor de todo, digo, esto es voluntad de Dios cuando Dios me dijo que no. Bueno, esto es lo que hizo Saúl. Entonces, ¿qué hace Saúl? No cumple completamente con todo lo que Dios le dijo. El pueblo le dice, Saúl, nos queremos quedar con algunas cosas lindas del campamento. No, hay oro, hay plata, no vamos a quemar todo esto. Y el rey Agag, que era el rey de Amalek, lo empieza a festejar a Saúl, ¿no? Che, Saúl, ya está, bueno, vos sos un rey de primera, porque sabía que si no lo mataba, ¿no? Vos sos un rey de primera, y le empezó a dar honores, y le gustó a Saúl. Entonces, no lo vamos, tengo a alguien que me dice que soy bueno, que hago las cosas bien, no lo vamos a matar a este. Y nos vamos a quedar con algunas cosas, ¿no es cierto?, de Amalek sobre nosotros, y le vamos a perdonar la vida. Desobedeció. Pero dice que antes que Samuel llegara, se descubre algo de parte de Saúl. La guerra también la ganó, y dice la palabra de Dios que levantó un monumento a él. El orgullo ahora había llenado su vida. Cuando no hay arrepentimiento sobre lo pasado, hay orgullo en el presente. Y el orgullo endureció el corazón de él, y el orgullo siguió endureciendo el corazón de él porque la victoria ya se había logrado. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué es lo que piensa Saúl? No se necesita el Señor. ¿Qué pasa en tu vida cuando vos empezás algo espiritual, lo empezás a la manera de Dios y en el camino cometés errores, pero siguen habiendo resultados buenos? Si no hay un arrepentimiento verdadero en tu corazón, vos te vas a enorgullecer y vos vas a reemplazar a Dios por los resultados y tu corazón se va a endurecer para con Él. Y lo más importante que vos tenés es a Él en tu corazón. Si no lo tenés a Él, no tenés nada. Y a partir de ese momento Saúl comienza a ganar batallas, pero cada vez va perdiendo cordura, cada vez va perdiendo más de su espíritu. Es un loco que ya el pueblo directamente, por lo único que lo respeta, es por una corona y por una estatura, pero no porque Dios estaba en su vida. Y a veces tenemos que tener cuidado porque lo único que nos puede quedar de cristiano es solamente el nombre. Es que somos pentecostales, es que vamos a la iglesia, pero hace rato que la vida de Cristo se fue de nosotros. Porque no hubo arrepentimiento, porque no hubo una vuelta a Él, porque hubo orgullo en mi vida y porque en vez de levantar un altar al Señor, levanté un monumento a mi propio yo, a mí mismo. Y no termina ahí. Después Saúl siguió ganando batallas. Pero vos sabés que la obediencia parcial es peor que la desobediencia.
Cuando vos sos tibio, es un pasito a ser frío. Está ahí nomás. Cuando alguien desobedece e insiste en la desobediencia y reemplaza el orgullo por la dependencia y la humildad, termina convirtiéndose en enemigo del Señor. Aquel que fue levantado en el Espíritu ahora comienza a perseguir a David. Ese hombre que había sido levantado por Dios, ese joven que había sido levantado por Dios como sucesor de él para gobernar el pueblo, pero él está en contra de los planes de Dios y busca matar a David. No solamente busca matar a David, va hasta Od, un lugar donde vivían los sacerdotes, y por haberle dado cuidado a David, mata a los sacerdotes de Jehová. Como nadie en el pueblo se animaba a matar a los sacerdotes de Jehová, ¿qué es lo que hace? Hace que un extranjero mate a los sacerdotes de Dios. Alguien que había sido levantado por un sacerdote, por un profeta, con todo lo espiritual y todo lo necesario, ahora está matando sacerdotes. Se está disfrazando de alguien que no es para consultar a una divina porque ya Dios no le habla. ¿Cuántas veces nuestro corazón se endurece de tal manera que yo ya no escucho lo que Dios quiere decir? Y empiezo a ir por cualquier lado para agarrar lo que sea, para que el Señor, tener algo de parte del Señor, pero la realidad es que mi corazón se endureció. Y estoy usando formas que no son formas divinas, que tienen que ver con pecado, porque algo que había hecho Saúl había sido matar a todas las adivinas, pero como él sabía que quedaba una ahí, la voy a usar ahora para mí. Y finalmente, la última batalla que pelea Saúl es la batalla en donde va a terminar toda su carrera. ¿Qué pasa en esta última batalla? Muere. ¿Y muere en manos de quién? De una malecita. Una malecita que el Señor había dicho, no dejes nada de esto con vida. Saúl lo perdonó, pero él terminó con su vida. ¿Pero qué fue lo que terminó con la vida de Saúl? La desobediencia. ¿Qué fue lo que terminó con su vida? Esa vida partida, esa cosa media, esa hago pero no pierdo nada en el camino. Hago pero hago para mí, lo hago para Dios, pero la realidad es que lo estoy haciendo para mí. Y si la cosa está media complicada, el fin justifica los medios. Y si la cosa me conviene, perdono lo mejor de la maldición, lo mejor de lo que no sirve, lo perdono para interés propio. Y me levanto un monumento a mí mismo. Todo eso es el fruto de la obediencia parcial. Por eso cuando vamos a la presencia del Señor y su Espíritu nos llama a la fidelidad, no tiene que ver tanto con el rigor, el sufrimiento, tiene que ver con la paz de tu corazón. Tiene que ver con ese bienestar que tanto anhelás en tu vida y tanto esperás que suceda. Pero cuando lo dejaste a Él en el camino y lo empezás a reemplazar por aquellas fuerzas que nunca funcionaron en tu vida, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser la muerte espiritual. En el caso de Saúl fue la muerte física, pero va a ser la muerte espiritual. La obediencia es la que va a renovar nuestro corazón. Vos hoy tenés un tesoro precioso por medio del cual vencés cada obra del enemigo. ¿Sabés cuál es? Tu fe. ¿Sabés por qué sos probado como Saúl fue probado? Porque necesitas que tu fe se renueve. ¿Sabes por qué el Señor te da obediencia? No es porque es un sádico que está esperando a ver qué hacer. Porque sabe que en lo que te está mandando, a vos te va a ir bien. Van a ser tratadas áreas de tu vida que si no son tratadas ahora te van a matar más adelante. Van a echar a perder tu familia, van a echar a perder tus hijos, tu matrimonio. Por eso lo está tratando ahora. No puedo hacer una mezcla de lo espiritual y lo carnal. O milito en la carne o milito en el espíritu. O lo hago a la manera de Dios o lo hago a mi manera. La mezcla me va a matar.
Iglesia, la mezcla espiritualmente te va a matar. ¿Cuál es la batalla que no tengo que estar peleando? Y la batalla de la mezcla. La batalla de la casi obediencia. La batalla de, bueno, pero tampoco tenemos que ser tan exagerados. Esa es la batalla. ¿O acaso Cristo fue exagerado cuando lo entregó todo por cada uno de nosotros? ¿O acaso Él fue exagerado cuando dejó que cada gota de sangre se derrame por nuestras vidas? Cuando soportó el dolor hasta el fin, cuando soportó la separación del Padre, cuando soportó el peso de nuestros pecados sobre Él. ¿Acaso Él hizo una obediencia media? Ni siquiera aceptó la mirra en su boca para atenuar los dolores de esa agonía. Hoy por hoy estamos en un desafío, iglesia. En el mundo en el que estamos, la obediencia parcial no sirve. En el mundo en el que estamos, la casi verdad no sirve, la cosa media no sirve y la religión no puede ni siquiera levantarse. Pero en el mundo en el que hoy estamos viviendo, Cristo viviendo en plenitud adentro tuyo, no tiene límites para lo que se puede alcanzar. Él quiere llevar a cabo su voluntad, Él quiere formarte a imagen de Él y Él quiere hacerte un ganador de almas. Él quiere hacerte una persona que no viva encerrada en sí misma, en sus propios problemas, sino Él quiere hacerte una fuente. Una fuente que salte para vida eterna. Él quiere hacerte un caudal que sobrepase tus necesidades y que sobrepase las necesidades de otros también. Dios quiere hacerte una fuente, pero la cosa media no funciona. Yo no sé cómo estás peleando hoy. Sé que hay una sola forma de pelear. Si fracasaste, hay una sola forma de empezar de nuevo. Es arrepintiéndome. Hay una forma de aprovechar la próxima oportunidad y que no se repita siempre lo mismo. Es decir, ahora, Señor, me subo a este tren y me subo con todo, no dejo la mitad fuera. Ahora sí, Señor. Perdóname, pero ahora sí. No te metas en la batalla de la obediencia parcial. Te va a matar espiritualmente, te vas a endurecer, vas a perder en el camino. Métete en la batalla de la confianza absoluta. Métete en la confianza de la dirección del Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando Él te dice es todo, es todo. Cuando Él te dice espera, espera. No metas carne por brazo. Sé sensible a cada dictado del Espíritu Santo. Y de esa manera Él dice, yo voy delante tuyo. Yo voy a pelear esa batalla. Porque yo soy el que te da la victoria. Amén. Te animo, querida iglesia, a pelear legítimamente. Te animo a que en esta noche, mientras oramos al Señor, puedas decirle al Espíritu Santo, revisa mi vida. Mostrame cómo lo estoy haciendo. Mostrame, Señor mío y Dios mío, si en todo esto hay mezcla, si estoy buscando lo mío, si estoy atesorando algo, si me estás pidiendo algo y no lo quiero hacer a tu manera, no quiero entregarlo, decile al Señor en esta noche que te lo muestre. Que si tu corazón está abierto, su Espíritu va a derramar toda sabiduría de lo alto. Y dice su palabra, te haré entender el camino por el cual tienes que caminar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos.